Esta investigación tenía como objetivo dar cuenta de los motivos por los cuales las luchas no ingresaron en tanto contenido de la educación física al programa de educación inicial y primaria. Durante el proceso de este trabajo se obtuvieron referencias a los modos de legitimación de los contenidos de la educación física para su ingreso a la escuela, y por otro lado, sobre los procesos que atraviesan estos conocimientos durante su selección para ser puestos posteriormente en circulación en la escuela primaria. El proceso de tamización no es otra cosa que una discusión salada, dura, con eso, en relación a que entra o que no entra, ¿no? Y por eso ahí te digo que había cosas como de consenso que fluyen. Nadie se pone a discutir mucho si gimnasia entra o no entra. Nadie se pone a discutir mucho si el deporte entra o no entra. Después vas a qué tipo de deporte. Pero en realidad el gran cajón entra. ¿Cuándo se da para mí la mayor discusión? Y cuando vos querés desarmar el esquema tradicional de lo que entra a la educación física. Y esta tendencia a vernos como socializadores y básicamente determinados niveles pedagógicos, cómo posicionar nuestros saberes en el diseño de un programa en relación a cometidos. ¿Qué tiene el programa como diferencias? Empieza a aparecer esto. Y eso es un quiebre. Empieza a aparecer esta idea de tener que centrar en alguna discusión de cuerpo. Si bien no aparece la posibilidad de pensar en términos de cuál es el compromiso del profesor de educación física con la educación del cuerpo, no aparece tan así, empieza a aparecer corporalidad. Hay una referencia a cultura corporal, hay una referencia a pensar el campo de la educación física con 3 supuestos niveles, que no me termina de convencer cómo están presentados, pero bueno, está apareciendo esta cuestión de un cierto campo de conocimiento, un nivel donde está la producción de conocimiento, un nivel donde está, si se quiere, una cierta metabolización de eso, y el nivel de la enseñanza. Y en este programa empieza a aparecer como cierta complejidad de un campo que empieza a pensarse en términos teóricos. Y empieza a aparecer la discusión de un cierto nivel de dimensión académica y una cierta dimensión profesional, que después no tiene una total coherencia en el programa, en el área cuando lo lees. En aquel momento no lo podíamos decir quizá como lo podemos hoy decir, pero la discusión en ese momento era si había algo posible de ser enseñado en la escuela y qué era. Entonces el debate tenía que ver con la gente que quería colocar el deporte, por ejemplo. Y en ese momento ganó la postura de la corporeidad, la motricidad, pero porque también había cierta tensión con el ISEF y yo creo que se validaron las bibliografías de aquella época que entraban desde Argentina, Gómez, toda esta gente. También creo que hubieron materias que pisaron muy fuerte ahí y que habían sido reconocidas por el campo del egresado y que tenían ese tipo de perfil. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue decidir? ¿Cómo se sucedió ese proceso de tamización? Que entraba y que no. Que entraba y que no. Bueno, en principio la decisión tuvo que ver no con un campo específico, no desde la enseñanza y no desde el saber y no desde lo didáctico, sino que más bien tuvo que ver, creo yo, desde el campo pedagógico. Es decir, que el tamiz realmente fue desde el lugar de la pedagogía. Y tampoco fue desde una concepción pedagógica acabada, desde un lugar pedagógico vinculado a la pedagogía de la educación física. Tuvo que ver principalmente con qué no queremos más que qué es lo legítimo, creo yo, ¿no? Es decir, ¿qué no queremos adentro de la escuela? Habían discusiones que tenían que ver, esto que dice Gurdjieff, ¿no? Hay discusiones que tenían que ver con saber y había discusiones que tenían que ver con poder, ¿no? Las fronteras eran borrosas. Yo creo que lo que legitima cualquier práctica corporal termina siendo la posibilidad de encajar en el proyecto escuela. ¿Y qué no se quería dentro de la escuela? No se quería la reproducción acrítica del mercado, no se quería el mercantilismo de la técnica o la dominación de la técnica, no se quería el deporte y no se quería la competición, no se quería a nada que reprodujera las multinacionales. Bueno, entonces, en base a todo ese discurso, a lo malo o a lo bueno, que insisto, creo que hoy estamos en otras condiciones de dar el mismo discurso, y resultaría otra cosa, se discutió sobre cuál era el deseo y qué es lo que no queremos, por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lucha se deseaba incorporar, pero no se colocó.
¿Por qué? Porque nadie la veía ahí. Todo aquello que fue discutido y medianamente acordado está ahí, ¿no? Incluso podés ver que aparecen estos contenidos clásicos, pero a su vez aparecen estos otros contenidos que tienen que ver con una educación física fuertemente marcada por la psicomotricidad, ¿no? Y aparece la mirada de la corporeidad y aparece el juego como aspecto central. Vos planteás la discusión de las luchas, hay que ir a compensar. Hay que ir a compensar y no como la gimnasia. La gimnasia no tiene que compensar. La gimnasia dice, miren, ya está, somos historia. La delgada línea entre la reproducción de la cultura y la producción de la cultura. Todos podemos estar de acuerdo en que hay X deportes que en el Uruguay son significativamente, ¿no?, representativos de nuestra cultura y por lo tanto tienen que estar. Perfecto, pero en algún momento uno tiene que apostar a una producción cultural, es decir, a producir una cultura.